Abrir el micrófono. Bueno, buenos días. Ya cerrando el 2023, cerramos un poquito tarde porque estamos pisando las Navidades, pero cerramos de los encuentros con un encuentro de Teleuci Kinesio, que se va a desarrollar el tema sobre desvinculación de la ventilación mecánica en pediatría, esto es sobre estrategias de Winning, que ya tuvimos una presentación hecha por Julia Simonazzi que está en el canal de YouTube. Bueno, dejo la palabra a Dardo y por mi parte solamente les doy la bienvenida, les deseo felices fiestas y espero que todas las actividades que tenemos y que están en el canal de YouTube puedan seguir siendo aprovechadas por todos ustedes. ¿Verdad? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por el espacio. Este espacio que compartimos en todo el año con las diferentes sedes. Como decía Edgardo, el día de hoy nos aboca el tema de desvinculación de la ventilación mecánica en pediatría. Y quien lo va a presentar es Lucía Pisolito, que es una becaria de perfeccionamiento del servicio de kinesiología, una beca de 2 años, exclusivamente desarrollada en terapia intensiva. Así que bueno, los dejo con ellas y vamos con las preguntas que quieran hacer. Bueno, ahora sí, buenos días, yo soy Lucía, como... Aclaramos que las preguntas son por chat, hemos cerrado todos los micrófonos para evitar interferencias en el audio de la presentación. Bueno, yo soy Lucía Pisolito, como bien me presentaron, estoy cursando mi segundo y último año de la beca de perfeccionamiento y antes que nada gracias por dejarme participar de este espacio y por todos los que nos están escuchando y acompañando. La clase va a ser sobre desvinculación de la ventilación mecánica en pediatría y cualquier consulta o duda obviamente lo charlamos o al final de la clase también lo podemos realizar. La idea de la clase es al principio hablar un poco de todo lo que son la posibilidad de identificar y poder fundamentar algunos conceptos teóricos sobre el tema, hablar sobre la práctica que realizamos, sobre todo con la información que tenemos hasta la actualidad, y cerrar con un caso clínico. Para comenzar, hablar sobre la ventilación mecánica, ya es una terapia conocida, sabemos que es una terapia de soporte vital, que busca mantener una adecuada ventilación e intercambio gaseoso en el paciente y que aumenta la sobrevida de estos, pero sabemos que en muchas ocasiones puede generar grandes complicaciones. El 30 o el 60%, del 30 al 60% de pacientes que ingresan a la terapia intensiva requieren de intubación y ventilación mecánica entre 5 a 6 días. Y el 40% de este tiempo lo destinamos al destete o winning de la ventilación mecánica. Y aclarar que obviamente este tema, la desvinculación de la ventilación mecánica, siempre es un punto de controversia o de dilema, sobre todo en el área de cuidado crítico, porque indefectiblemente nosotros entramos en una situación de combinar el arte y la ciencia. Y con esto hago referencia a que muchas veces, como equipo de salud, implementamos evaluaciones o procedimientos que terminan siendo muy subjetivos a la hora de realizar estas instancias evaluativas. Y en la actualidad lo que se apunta es a poder unificar conceptos o información, poder basarnos en protocolos y hacer evaluaciones mucho más objetivas. Esta figura lo que representa son las 6 etapas por las que pasa un paciente una vez que ingresa a la terapia intensiva. La primera etapa es el tratamiento de insuficiencia respiratoria. La segunda etapa es este momento donde como equipo de salud nos tenemos que empezar a plantear o por lo menos a dudar si nuestro paciente se encuentra en condiciones de comenzar con el winning respiratorio. La tercera etapa es la prueba de preparación para la extubación. La cuarta etapa es la prueba de respiración espontánea formalmente realizada. La quinta es el momento de extubación. Y la sexta es la posibilidad de que nuestro paciente requiera de reintubación. Ahora sí, metiéndonos más en el tema de la clase, yo utilicé el capítulo de liberación de la ventilación mecánica del Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría para nombrar algunos conceptos, y lo que vamos a hacer es justamente lo que dije antes, identificarlos, poder conocerlos a profundidad y poder diferenciarlos entre ellos.
El primero es la prueba de evaluación para el destete, o también llamada prueba de evaluación para la extubación. El winning, destete o desvinculación de la ventilación mecánica como sinónimos, la prueba de ventilación espontánea y la extubación, que si bien no me voy a detener y profundizar en este tema, sabemos que es la finalización del procedimiento de winning. Comenzamos con la prueba de preparación o de evaluación para el destete. Esta prueba es justamente una evaluación diaria que nosotros debemos realizar de criterios tanto fisiológicos como clínicos, que me permiten evaluar si el paciente cumple con las condiciones mínimas para comenzar con el winning de la ventilación mecánica. ¿Cuándo lo voy a iniciar? Perdón, antes estaban los criterios. ¿Qué voy a evaluar durante estas pruebas? Bueno, un conjunto de informaciones que ya generalmente las conocemos porque dentro de la ventilación mecánica son cosas que evaluamos diariamente. La principal es que el paciente haya obtenido ya la resolución completa o parcial del motivo que lo llevó al requerimiento de ventilación mecánica, que el paciente pueda asumir un periodo de respiración espontánea y sostenerlo en el tiempo, estabilidad hemodinámica, un balance hídrico adecuado, ya que el paciente pueda obtener niveles de conciencias adecuados con SBS, y que por lo menos la escala que utilizamos en la terapia de -1 o 0, interrupción de relajantes de bloqueantes neuromusculares 24 horas previas al procedimiento, ausencia de sepsis obviamente, y obviamente un intercambio gaseoso adecuado para la situación. Y acá lo que nombro son algunas herramientas más que en la actualidad utilizamos con mayor frecuencia y que nos aportan mucha información a la hora de realizar este tipo de evaluaciones, que son la medición de P01, que es la medición de la presión justamente en los primeros 100 milisegundos, y lo que me permite es evaluar el estímulo respiratorio en relación al sistema nervioso central. La medición de Pimax y Tmax, que son las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, que se miran a través de una válvula unidireccional, y lo que me permiten es medir y objetivar un poco la fuerza muscular de mi paciente. La ecografía diafragmática, que se está estudiando y utilizando mucho en la actualidad y que aporta gran información. Y el test de fuga, que si bien no es un test que se realiza de manera protocolar o sí periódica durante estas pruebas, es una herramienta que hay que saber que existe y que nos puede brindar información, sobre todo en este tipo de pacientes que tienen un alto riesgo o alta sospecha de sufrir obstrucción alta post-extubación, y en este caso realizamos este test, que es con el paciente semisentado, con presiones picos máximas de 25, desinsuflamos el balón y lo que tenemos que escuchar, es justamente una fuga audible sin estetoscopio. Lo que es también importante resaltar es que este test, justamente dijimos que no es determinante, que sí nos ofrece información, pero que por nada, ninguna situación debido a este test, vamos a trazar o cancelar la extubación. Sí, los resultados nos aportan información para tomar conductas. Si no hay fuga, bueno, veremos si necesitamos la indicación de dosis de corticoides previas o una extubación o nebulización con adrenalina posterior o demás, pero no atravesar la extubación. Ahora sí, entrando en lo que es winning, sabemos que es este periodo de transición entre el soporte total de ventilación y hasta que mi paciente pueda asumir la respiración de manera espontánea sin asistencia. Ahora sí, ¿cuándo debo iniciarlo al winning respiratorio? Cuando mi paciente cumple con los criterios de comenzar con el winning. ¿Cuáles son estos criterios? Esta serie de evaluaciones que nombramos anteriormente. Ahora, para entrar un poco de cómo se realiza el winning, sabemos que este es un punto de controversia, que muchas veces las informaciones o los artículos nos recomiendan diferentes maneras de realizarlo. La realidad es que no hay una manera de hacerlo mejor que la otra. Sí, hay como dos grandes corrientes y que muchas veces podemos utilizar una u otra, o de hecho combinarlas, depende del paciente. Una de las maneras es la reducción gradual del soporte ventilatorio con una prueba de respiración espontánea, la cual si nos da positivo se asume el procedimiento de extubación. Y la otra es la reducción abrupta con una prueba de ventilación espontánea diaria. Como predictores de éxito del winning, sabemos que hasta la actualidad se nombra el índice de
de respiración superficial o el CROP, pero sobre todo en pediatría ya no se están utilizando porque son justamente índices poco sensibles y específicos, y sobre todo en pediatría. Pero sí, el único predictor de éxito que se tiene en cuenta hasta la actualidad es el índice de medición del espacio muerto, que es el BDBT, con valores menor al 30% como índice justamente de predictor de éxito. Y si nos falla esta etapa de weaning respiratorio, sobre todo en la instancia de prueba de ventilación espontánea, es justamente porque mi paciente no tolera la carga que le representa respirar de manera espontánea y requiere nuevamente de un control o de un soporte ventilatorio. En esta instancia lo que se debería hacer es, no pasa nada si la prueba da negativa, nos aporta un montón de información también, se debería volver al soporte mínimo que el paciente requiera, y es muy importante identificar la causa que provocó la falla de la prueba de respiración espontánea para que nosotros al día siguiente podamos reevaluar la situación del paciente y ver si está en condiciones de realizar una nueva prueba. Ahora sí, la prueba de ventilación espontánea ya la conocemos, es una prueba que se realiza de 30 a 120 minutos, donde evaluamos la capacidad que tiene mi paciente de tolerar el trabajo respiratorio que le impone respirar de manera espontánea, sin asistencia o con asistencia mínima. Durante esta prueba vamos a evaluar una serie de condiciones durante toda la prueba, que ya las conocemos. Obviamente que mi paciente mantenga durante toda la prueba signos vitales estables, una estabilidad hemodinámica, con ausencia de signos de esfuerzo respiratorio, con saturaciones óptimas, normoventilado y normooxigenado. Como lo dije con el weaning, las pruebas de ventilación espontáneas no, son tres las que conocemos y no hay una mejor que la otra. Sí, hay una serie de recomendaciones y lo importante, me parece a mí, es conocer cada una de ellas en profundidad y poder determinar por qué yo a este paciente elijo hacerle esta prueba. Así que ahora vamos a tratar de profundizar un poco en eso, a ver si podemos identificar las diferentes situaciones. Las tres formas que conocemos son una prueba de ventilación espontánea en presión soporte, que se hace con un soporte de 5 sobre una PIB de 5, la prueba en CPAP con una presión de 5 o 6 centímetros de agua, y el TUNT, que es justamente adicionar un tubo justamente en forma de T, y se aporta oxígeno en caso de que sea necesario. Bueno, para entrar un poco en lo que es la prueba de presión soporte, sabemos que durante esta prueba el paciente sigue conectado al respirador, no hace falta desconectarlo, y que, como dije antes, bajamos el soporte a 5 con una PIB de 5 y una FIO2 menor a 0,4. Para fundamentar un poco esta prueba, acá les dejo dos artículos que me parecieron súper interesantes. El primero es un artículo que hace Kemani en 2016, que justamente habla por qué no se debería usar presión soporte en este tipo de pruebas de ventilación espontánea. Y la segunda es que refuerza un poco la teoría de Kemani, es un estudio de 2019 que habla también de los efectos que le impone la presión soporte a la hora de realizar este tipo de pruebas a los diferentes pacientes. Y lo que hacen ellos es, sobre todo el artículo de Kemani, con esta figura lo grafica muy bien, es medir a través de manometría esofágica el esfuerzo respiratorio en 4 grupos diferentes. Si vemos acá, lo que hace, mide el esfuerzo respiratorio en pacientes que realizan pruebas en presión soporte, otros que realizan pruebas en CPAP, y después realiza la medición del esfuerzo respiratorio que le genera al paciente respirar de manera espontánea a los 5 minutos post-extubación y a los 60 minutos post-extubación. Y a la conclusión que llegan ellos, o sobre todo Kemani, es que las pruebas de ventilación espontáneas en presión soporte subestiman significativamente el esfuerzo respiratorio posterior a la extubación, independientemente del tamaño del tubo traqueal o del uso de ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque en su estudio ellos excluyen a todos pacientes que tengan obstrucción alta de la vía aérea y también hacen una relación en cuanto al tamaño del tubo endotraqueal y si el paciente requirió ventilación no invasiva posterior a la extubación. Y acá se puede ver muy bien que el esfuerzo respiratorio que le impone a mi paciente respirar durante la prueba de ventilación espontánea en presión soporte está muy por debajo en relación al esfuerzo respiratorio que el paciente va a necesitar hacer una vez extubado respirando de manera espontánea. Y si bien ahora voy a entrar en la siguiente diapositiva en lo que es la prueba en CPAP, podemos ver que si bien
sabemos que le estamos dando una asistencia mínima con presión positiva, el esfuerzo que le impone respirar durante esta prueba, en CPAP, ya es mucho más similar a lo que le representaría respirar de manera espontánea una vez extubado. Y ahora, bueno, la prueba en CPAP, que también nuestro paciente está conectado, no hace falta desconectarlo, y lo que hacemos es poner una sola presión continua en la vía aérea, en este caso de 5 o 6 centímetros de agua, con la misma fracción inspirada de oxígeno. Como dije antes, no hay una técnica en especial que se pueda recomendar fundamentada en algo en especial, sí hay ventajas y desventajas, así que vamos a hablar sobre las ventajas de la prueba en CPAP, que entre ellas son: el paciente evita la desconexión, porque el paciente sigue conectado al equipo, mantiene la humidificación activa durante toda la prueba, le aportamos al paciente una fracción inspirada de oxígeno conocida, podemos seguir realizando la medición de dióxido de carbono exhalado y nos permite una mejor monitorización y sistemas de alarma durante toda la prueba. Y dentro de las desventajas son que vamos a hacer un control menos riguroso durante toda la prueba, porque justamente nuestro paciente está súper monitorizado con un sistema de alarmas activo y está conectado al equipo, entonces nos podemos relajar por demás durante la prueba y alguna cosa se nos puede pasar. Y como dije antes, le seguimos dando una asistencia mínima a nuestro paciente, así que no vamos a poder evaluar realmente la hemodinámica de nuestro paciente sin presión positiva. Y este es un estudio que es del año 2023, que lo que hace es hacer un versus entre presión soporte y CPAP durante este tipo de pruebas, y lo cita, si bien lo cita a Kemani, de hecho su estudio, sus resultados y demás, ellos llegan a la conclusión de que con su población no encuentran diferencias significativas entre los grupos de presión soporte y CPAP, pero que tienen algunas limitaciones y modificaciones a realizar en su estudio. Después, por último, tenemos la prueba en tubo en T, que en esta prueba sí desconectamos al paciente del respirador y adicionamos justamente una pieza en forma de T con un flujo de oxígeno en el caso de que lo requiera. Esta prueba también tiene ventajas y desventajas. En el caso de las ventajas, que es una de las más importantes, es que es la única prueba que representa realmente el trabajo respiratorio de mi paciente en el momento de la prueba, y que es una prueba bien tolerada. Como gran desventaja es que perdemos un poco el monitoreo, solamente tenemos el monitoreo multiparamétrico y no mucho más que eso, más allá de la clínica obviamente. Y acá me detengo un poco y ahí pongo un signo de pregunta, la resistencia a través del tubo en T, para hablar un poco de esta teoría que dice de que en las pruebas del tubo en T le generamos mayor resistencia inspiratorias máximas al paciente y por ende aumentamos el esfuerzo respiratorio. Y estos dos estudios, el primero es un estudio de Mansour, que lo que habla es justamente de las resistencias de los tubos endotraqueales, tanto pediátricos como neonatales, y no solamente habla de la resistencia, sino de del caudal, del tamaño y de la forma. La verdad que es un estudio súper interesante, le aporta muchísima información, vuelvo a nombrar el estudio de Kemani, que con este gráfico que me parece súper interesante y que se entiende a la perfección, digamos, explica por qué esta teoría es un mito y no es una realidad. Y lo que hacen ellos es estudiar las resistencias inspiratorias que se generan con tubos endotraqueales desde un diámetro interno de 3 hasta un diámetro de 6. Y llegan a la conclusión que si bien los tubos más pequeños generaban mayores resistencias inspiratorias máximas, hasta los tubos 3 o 3,5, que por ahí son los tubos que más utilizamos en pediatría, y son los que más miedo dan a la hora de realizar este tipo de pruebas, generan resistencias inspiratorias máximas muy por debajo de las resistencias que el paciente tendría una vez extubado respirando de manera espontánea. ¿Y por qué? Porque la resistencia depende de los flujos inspiratorios del paciente, y el flujo inspiratorio del paciente depende de características propias de ese paciente, sobre todo el peso corporal. Entonces descarta totalmente
este mito de que estamos sumando una complicación al paciente durante la prueba, pero sí destaca que hay que tenerlo en cuenta para un grupo de pacientes que por ahí no es muy frecuente, pero que sea por la situación que sea por fallos de extubación o por vía aérea dificultosa, requieren de una intubación con un tubo de diámetro menor al que les corresponde por su peso y edad, y que en estas situaciones sí se debería tener en cuenta el diámetro del tubo endotraqueal. La extubación, que no me voy a detener en esto, es un proceso donde se retira el tubo endotraqueal, donde se deben cumplir con ciertos criterios para comenzar con la extubación, como son que mi paciente logre una ventilación espontánea y sostenida en el tiempo, que tenga presente los reflejos de protección de la vía aérea, sean estos el patrón tusigenal positivo, reflejo nauseoso, una dilución adecuada, y la presencia de fuga alrededor del tubo, que es lo que nombré con anterioridad. Este es un artículo para hablar un poco de los conceptos más actuales de Winning. Es un estudio de Wing del año 2017, que justamente lo que viene a contarnos es sobre la epidemiología del Winning basada en un nuevo concepto, y lo que hace es cambiar algunas definiciones o situaciones en relación al artículo de 2007, creo, de ICC. Y lo que hacen es definir al winning. Dice que el winning comienza a partir del primer intento de separación, sea la modalidad que elijan, cualquiera. Y con intento de separación hace referencia a la primera prueba de respiración espontánea realizada en el paciente, de negativo o de positiva. Para ellos comienza con la primer pre, el winning, y no tienen en cuenta la reducción gradual del soporte ventilatorio como inicio del winning respiratorio. Me parece un estudio súper interesante porque lo que hace es unificar conceptos, generar un vocabulario universal, sobre todo para el equipo de salud, nos aporta información para realizar estadísticas, y sobre todo tiene en cuenta diferente información para poder clasificar todo tipo de destetes y para estratificar, digamos, diferentes tipos de destetes y diferentes tipos de pacientes ventilados, no solamente con tubo endotraqueal, sino con traqueostomía también. Y lo que hace es tener una visión más general, teniendo en cuenta los destetes prolongados y teniendo en cuenta la morbi-mortalidad de estos pacientes. Y con esto divide justamente el winning en 4 grupos, según los tiempos que antes nombre. El primer grupo es el no winning, después lo divide en 1, 2 y 3, en relación a cuánto tiempo les llevó culminar con el winning. Si el winning, digamos, finalizó después del primer intento de separación dentro de las 24 horas, es el grupo 1. Si terminó el winning después del primer intento de separación dentro de los primeros 7 días, es el grupo 2. Y después lo que es el winning prolongado, ya que ella lo clasifica, es cuando el winning finaliza después del primer intento de separación y después de los primeros 7 días. Y a este grupo lo divide en 2, en A y en B. Este grupo que tuvo éxito en el winning y el grupo que fracasó en el winning. Y esta figura solamente muestra los días de ventilación después del primer intento de separación, y lo que hace es dividirlo en grupos, como antes los nombré previamente, y aclara en este caso la mortalidad de los pacientes, haciendo énfasis en que cada día de más que el paciente no logra ser extubado comenzado el winning respiratorio, aumenta la morbi-mortalidad del paciente, por ende los winning prolongados tienen mayor porcentaje de mortalidad. Y por último, nombro la guía de práctica clínica que salió este año, que justamente lo que nos aporta una serie de recomendaciones basadas en la evidencia para mejorar la práctica de este tipo de situaciones como es la liberación de la ventilación mecánica, y hace una serie de recomendaciones que son de evidencia dura, de evidencia fuerte, y otras recomendaciones que aclaran que la evidencia es muy baja. Las recomendaciones fuertes que hace esta guía son que hay que realizar una evaluación protocolizada, que hay que utilizar un paquete de pruebas o de medidas de preparación para la extubación, y que se debe realizar prueba de respiración espontánea. Y las recomendaciones que por ahí aclaran y hacen énfasis que es de muy baja evidencia, es en estos tipos de pacientes donde ya tienen winning dificultosos o winning prolongados y que tienen moderada o severa o de gran porcentaje de sufrir fallo de extubación. En este tipo de pacientes recomienda utilizar
pruebas de ventilación espontánea en presión soporte, los que tienen riesgo moderado, y después los que tienen riesgo más severo, utilizar pruebas de respiración espontánea en CPAP. En este tipo de pacientes recomienda hacer pruebas de respiración espontánea más largas, de hasta 2 horas, y recomienda el uso de ventilación no invasiva posterior a la extubación por sobre las terapias convencionales de cánula nasal y cánula nasal de alto flujo. Y bueno, como para finalizar, cerrar con un caso clínico, que es un caso clínico real que tuvimos en la terapia en la que estoy rotando actualmente. Es un paciente de sexo masculino de 11 meses con diagnóstico de base de Bohr, con 2 intercurrencias respiratorias previas, solamente con requerimiento de oxigenoterapia. En esta oportunidad ingresa a la terapia intensiva con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, con hipoxemia, realiza una neumonía en el campo pulmonar derecho y rescata un PAM para influenza. Y aclaramos que tiene un fallo de extubación por obstrucción alta. Entonces la idea de presentación de este caso es mostrarles un poco la evaluación que nosotros hicimos de preparación para la extubación sobre todo, y poder ver las diferencias entre una situación y la otra. Y con una situación, digo, con la primera evaluación para la primera extubación y para la segunda. En la primera extubación, ya comenzamos con las evaluaciones de preparación para la extubación. El paciente había solucionado el motivo inicial que lo llevó a requerir ventilación mecánica. Se encontraba en Winning en algo sedación con estabilidad hemodinámica. Tenía un SBS de -1. Ya estaba en un modo espontáneo. Tenía presión soporte y de hecho presiones bajas. En esta situación decidimos hacer una prueba de presión, prueba de respiración espontánea en tubo en tela de 2 horas, la cual da positivo. Le hacemos un gas arterial posterior, el cual da normoventilado y normoxigenado. Realizamos el test de fuga, el cual da positivo en ese momento, se coloca la dosis de corticoides previas, y lo que a nosotros nos faltó es realizar las mediciones de presiones, tanto inspiratorias como expiratorias, y la P01. En esta oportunidad, el paciente se extuba una cánula nasal. En ese momento el paciente se le oculta un escleror inspiratorio leve, por el cual se decide realizar una nebulización con adrenalina posterior. El paciente se estabiliza, pero al correr las horas comienza con un escleror inspiratorio más profundo, más marcado, con signos de dificultad respiratoria e hipoxemia. Por ende, el paciente realiza un fallo alto, por el cual decidimos colocar una BNI de rescate. Y a la hora, por no responder al tratamiento, se intuba al paciente. En esta situación se encuentran con una vía aérea dificultosa, por lo cual deben poner un tubo menor al cual le correspondía. Le pusieron un 3,5. Está 3 días ventilado, donde la ventilación fue mucho más fácil y sencilla. La realidad es que pudimos ventilarlo ya rápidamente, bajar el soporte y bajar la presión inspirada de oxígeno hasta 0,4, no pudimos bajarla mucho más que eso. Y cuando estaba el paciente estable y en condiciones, comenzamos nuevamente con las evaluaciones. Se encontraba en Winning, teníamos un SBS de -1, +1, un paciente más despierto, ya estaba en un modo espontáneo. Hicimos mediciones esta vez con AP01 de -3 y una PMAX de -30 para una previa de -18 cuando tuvimos que volver a intubarlo. En esta ocasión, y por los antecedentes que antes nombré, decidimos hacer una prueba en CPAP de 5 durante 2 horas, con un gas posterior normoventilado y normoxigenado. Los corticoides previos los fueron indicados y realizados, y en esta oportunidad al paciente se lo extuba a una BNI preventiva, que está durante 2 días con ventilación. La verdad que con presiones súper bajas, de hecho rápidamente pudimos ponerlo en CPAP, y después desconectarlo a aire ambiente, y no requirió nuevamente de presión positiva. Así que, más que nada con este caso, si bien podemos detenernos en varios factores, me parecía que lo importante era destacar la importancia de realizar una prueba de evaluación para la extubación o para el destete de manera organizada y de manera completa, porque realmente nos aporta mucha información y mejora las prácticas en estas situaciones, sobre todo en este caso, de la desvinculación de la ventilación mecánica, y ver cómo en un mismo paciente, en una misma internación, en una primera instancia, por los antecedentes que tenía y por la situación actual, decidimos hacer una prueba entubante, y en la segunda, sabiendo que tuvo un fallo alto, que una vía aérea dificultosa, un tubo menor al que le correspondía, y con fracciones inspiradas de oxígeno que venían en mejoría, pero que no podíamos bajarla de 0,4,
Entonces estaba bueno tener una FIO2 conocida y una monitorización completa. Decidimos hacer una PREVEN-CPAP y exponer al paciente a una VNI preventiva. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta, si no, dejo que Juli hable un poco de la estadística. Bueno, y después le dejamos las preguntas para el final. Bueno, felicitaciones. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Muy bien. Excelente, Lu. La verdad que es un placer haberte escuchado nuevamente. Bueno, un poco para ir en coherencia con lo que planteó Lu y hizo una revisión actualizada de la evidencia y puso en práctica con el último paciente, mostrarles un poco todo esto que plantea, ¿no? Esta epidemiología de la unidad y saber un poco dónde estamos nosotros para que año a año podamos identificar cuál es la situación y poner en evidencia o evaluar un poco las prácticas clínicas que tenemos en relación a este proceso de liberación, que en general el rol del kinesiólogo está muy inserto en este proceso. Entonces, siendo coherentes con esta clasificación que les mencionó Lu, también refuerzo que es una clasificación validada en pediatría, lo que busca es que nosotros podamos estratificar a toda nuestra población, todos los pacientes que ingresan y requieren ventilación o soporte ventilatorio, uno los pueda encasillar y ubicar para luego hacer un posterior análisis y identificar algunas características particulares. E incluso ver de alguna forma si podemos cotejar que estamos haciendo bien las cosas o si tenemos algún lugarcito para ir ajustando y mejorando. Entonces, bueno, lo que la bibliografía dice es que el 80%, entre el 70 y el 80% de los pacientes se liberan de forma simple, ¿sí? Y si ustedes ven, yo no sé si tengo puntero o no, porque también hay mucha luz acá. Sí. Si ustedes ven, digamos, el 50% de la población casi, en nuestra unidad es el 50% en realidad unisimple. Entonces nosotros acá empezamos a compararnos con estudios epidemiológicos porque decimos, ¿por qué nuestros pacientes no se liberan de forma más sencilla? Y empezamos a darnos cuenta que en realidad nuestra población es una población con más comorbilidad, tal vez al tener un servicio de endoscopía muy activo y que hace cirugías de vía aérea, los motivos pueden ser con obstrucción alta un poco más alta. Entonces, esto hace que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son las características de nuestra unidad y cotejarlo también con los estudios epidemiológicos en relación a esto a nivel mundial. Después vamos a identificar el grupo que le sigue, que es el de Winning dificultoso, que también es un grupo que está bastante aumentado en relación a lo descrito. Y después el grupo que le sigue es el de Winning en pacientes traqueostomizados, que también va en coherencia con esto que digo, ¿no? Pacientes con mucha comorbilidad, que tienen seguimiento en este hospital y que ya tienen traqueostomía previa. Un detalle no menor es que nosotros el 10% de nuestra población no realiza ni inicia Winning, y en este grupo no solamente entre los pacientes que terminan en óbito, que es bajo el porcentaje, sino que son pacientes que ya tienen indicación de ventilación 24 horas y que su única internación es en el área de la emergencia, el ingreso a la unidad, ingresan directamente a la terapia intensiva y no pasan a la sala. Entonces, la indicación es ventilarlos y obviamente no liberarlos de la ventilación mecánica. Tenemos un hospital que tiene una alta incidencia de paciente oncológico, tumores del sistema nervioso central, y este puede ser uno de los motivos más frecuentes de indicación de ventilación 24 horas. Otra, también siendo un poco coherentes con lo que plantean las guías de práctica clínica que mencionó Lu, es realizar pruebas de respiración espontánea diarias para disminuir los tiempos de ventilación mecánica e identificar de forma eficiente al paciente que está en condiciones de asumir una extubación. La verdad que esta fue un outcome que ya hace 15 años estamos tratando de mejorar año a año y hoy estamos cercanos al 95% de los pacientes evaluados con este método y la verdad que estamos cada vez más cómodos y confortables e incluso, como dijo Lu, usamos cualquiera de las herramientas que sabemos que a la actualidad están disponibles y tratamos de individualizar la decisión para cada paciente en particular, y obviamente también registramos las pruebas de respiraciones hechas en los pacientes con traqueostomía, con los intentos de liberación. Y después, algo que también es una pregunta que nos estamos haciendo, pero la evidencia hasta el día de hoy no nos está pudiendo dar respuestas, así que quienes dicen capaz Luqui solito publica un artículo a futuro trayéndonos alguna respuesta en relación a esto, es cuántas cantidades de pruebas de respiración espontánea necesitamos negativas. Antes la verdad que le teníamos miedo a que los pacientes fracasaran esta prueba, y como bien dijo Lu, y refuerzo su postura, es la de que no tengamos miedo de fracasar. Justamente eso nos
nos da cierta certeza de que ese paciente no estaba en condiciones de asumir la extubación y que no estamos llegando tarde a este proceso. Así que la verdad que nosotros hoy nos encontramos con un 41% de PRES negativas, o sea, el paciente no se asumió la extubación en su primer intento. Eso quiere decir que para nosotros es un buen valor, probablemente esto habrá que reverlo, y el motivo, digamos, más frecuente es de alteración del drive. Y este es uno de los puntos que tenemos que discutir con el equipo de salud en nuestra unidad, porque esta alteración del drive generalmente no es de forma orgánica, sino es por la exposición a la falta, tal vez, de un consenso de pseudoanalgesia que siempre estamos ahí tratando de mejorar. Así que bueno, la verdad que estamos evaluando pacientes que ya resolvieron gran parte del motivo que les llevó a la ventilación mecánica, pero nos está costando tenerlos en una ventana adecuada de analgosedación. Así que el otro motivo, y sí que creo que es lo principal que tiene que tener esta prueba, es que nos detecta a los pacientes que fallan por fatiga, y esto sí realmente para mí es lo más importante y válido que tiene la prueba. Detectar el paciente que después no va a poder sostener el intercambio gaseoso una vez se extúa. Y lo otro que les quiero mostrar es que nosotros hacemos registro, por supuesto, de los pacientes, de la cantidad de pacientes que se extúan y la tasa de fracaso. Acá Juan, que hace ya muchos años empezamos en la unidad a registrar, teníamos una tasa alta de fracaso de extubación, que incluso lo publicamos en la revista Archivos de Pediatría, como de lo cercano a lo más alto que había publicado a nivel internacional. Y nos propusimos mejorar este aspecto, entendiendo que había varias cosas para ir ajustando, entre esas hacer de forma diaria las pruebas de respiración espontánea y ser mucho más metódicos con todo el proceso de liberación, incluyendo el paquete de pruebas para la extubación. Y estos año a año fue mejorando y, digamos, este es lo que no tenemos en análisis este año todavía, pero en el 2022 nuestra tasa de fracaso disminuyó a menos del 8%. Así todo, no aumentó nuestro tiempo en ventilación mecánica, pero nos debemos una discusión también con nuestro equipo de salud para el año que viene, porque no, tampoco mejoró nuestro tiempo en ventilación mecánica. Por lo tanto, estos últimos 5 años, nuestros pacientes llevan 5 días de RM, y esto, por lo que estamos viendo a nivel internacional, también debería ser menor. Así que bueno, los motivos por los que fallaron nuestros pacientes, y también es lo que la bibliografía dice, sobre todo los artículos que citó Lu de Kemani, es obstrucción alta, el 50%, y después se hace una dispersión no significativa en el resto de los grupos. Sí tenemos que hacer la salvedad que si ustedes registran, y la verdad que nosotros esto lo identificamos como un factor a separar de lo que es el fracaso de extubación y el requerimiento de reintubación, que no son dos fenómenos iguales, sino que el paciente que fracasa, nosotros atribuimos que por alguna condición no puede sostener su ventilación y requiere la reinstauración de un tubo endotraqueal, pero que hay otros pacientes que requieren recolocarse el tubo por un motivo no asociado a la extubación propiamente dicha. Por lo tanto, los sacamos del análisis de fracaso de extubación. Así que bueno, yo creo que con esto vamos cerrando. Lo que sí les quería comentar es que Lucía, junto con un montón de otros compañeros, está haciendo becas de perfeccionamiento en kinesiología pediátrica en nuestro hospital, que nos lleva años este proceso educativo de profesionales en formación hospitalaria pediátrica. Lu está haciendo, ahí en la pantalla van a ver que está la básica de iniciación, pero Lucía está haciendo una post-básica en terapia intensiva, que por primera vez es de 2 años. Estamos súper contentos con su rendimiento y que nos está haciendo crecer a todos día a día. Así que bueno, la idea es que darles a conocer esta nueva beca, y que el requisito solamente es que tengan una residencia o beca completa previa, no necesariamente la de la hospital. Bueno, muchas gracias por su atención y las preguntas que haya para Lu. Sí, yo quería hacer 2 comentarios. Primero, en un libro de asistencia respiratoria mecánica muy viejo, porque bueno, no salgo mucho en pantalla, pero yo soy un poco viejo. Tengo mucha experiencia. No, sí, en realidad soy un joven con muchos años de juventud. Decía que en la ronda matinal, miren qué viejo que era, en el pase de la mañana, uno siempre debía preguntarse frente a un paciente ventilado si estaba o no en condiciones de iniciar el proceso de extubación. Esto sigue siendo así y debe ser una pregunta continua frente a un paciente que está ventilado. ¿Está en condiciones de que yo empiece el proceso de extubación? Y en esto uno debe tener en cuenta cuál es la historia previa, porque una cosa es un paciente que
porque tuvo una cirugía importante con un pulmón sano, requirió para mayor seguridad asegurar la vía aérea y la ventilación. Y otra cosa es un paciente con una larga historia de ventilación, con sedación, paralización, etcétera, etcétera. Con lo cual, este es un criterio que uno debe incluir antes de empezar el proceso. La otra cosa, y lo que vos tenés razón, Julia, es el tema de protocolo de sedación. Existen protocolos de sedación y ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay uno de los problemas que tenemos en general en la vida, pero aplicado específicamente a terapia intensiva, es el tema de comunicación. Y por más protocolos que existan de sedación, la enfermera que está, nosotros cuando poner sedación de acuerdo a indicación médica, más allá del proceso de indicación prolijo y programado, de acuerdo a indicación médica, la enfermera que no quiere que el paciente se le exude accidentalmente, a veces pone dosis extras o no hay una comunicación de decir, mira, está en un proceso de extubación o de reducción del setting, no le des medicación extra, no es necesario que lo tengamos paralizado, etcétera, etcétera. Entonces el paciente recibe más medicación de la que uno tiene registro de que recibió, y uno tiene que estar alerta de esto y preguntarlo, porque este defecto de comunicación para asegurar un error para el paciente por parte de enfermería y también a veces del médico, hace que haya un subregistro de todo lo que pasó y mayor riesgo de que el paciente entre en una claudicación motora, digamos que después no tenga la fuerza muscular suficiente, una miopatía asociada a la medicación y el tiempo de ventilación, tiempo que no estuvo usando sus músculos respiratorios, y favorezca el fracaso de la extubación. Y les recuerdo que tanto las extubaciones accidentales como el fracaso en la extubación son dos indicadores de calidad de una terapia intensiva pediátrica. Hay algunas preguntas en el chat. La primera, que nos llega desde Calafate, nos la hace Carolina Espinosa, que ya es amiga de Calafate, es sobre el uso de corticoides previo al inicio del proceso de extubación. Bueno, si bien bueno, yo soy kinesióloga y por ahí las indicaciones, sobre todo de corticoides, tanto la indicación o no, va por parte del médico. Según las guías, las últimas guías de práctica clínica, sabemos que la recomendación de indicación de corticoides está, pero que todavía no se llega a una conclusión de qué dosis o qué tiempo previo. Sí, sé que, si no me equivoco, son 12 horas previas, aproximadamente, no recuerdo bien, y que de hecho en la terapia intensiva lo realizamos, a medida que podemos lo hacemos, colocamos una dosis de corticoides previa, pero entiendo que hasta la actualidad hay controversia en el tema, pero... sí, capaz en la población neonatal y en la población adulta ya las sulfasclocaín son digamos, mucho más concretas y sólidas con respecto a la indicación, y en pediatría sería capaz esa población que ya tiene factores de riesgo de falla, ¿no? Entonces, en esos pacientes que uno ya anticipadamente, entre 12 y 24 horas, prever una extubación, tiene indicación. No así toda la población. Solamente los que ya, digamos, incluso en el consenso que mencionó Lu, hay un recuadro donde identifica la población que tiene factores de riesgo y que uno debería considerar el corticoide previo a la extubación. Yo que soy medio tonto, ¿a quién sí y a quién no? Rápido. Por sí o por no. Por sí o por no. Bueno, ¿A quién sí nuestro y a paciente, quién por no? ejemplo, el caso que aporté al final con un fallo de extubación por obstrucción alta justamente y con una vía aérea que resultó dificultosa, a este paciente sí tendría indicación de colocar corticoide previo. Que es lo más frecuente que hay en terapia, ¿no? Perfecto. Si es un paciente que entró ayer de una cirugía y hoy ya me parece que lo puedo sacar. No sería. No. Lu mencionó el CAFLIC test como una evaluación sensible, bedside, y lo que justamente estos artículos mencionan es que uno no debería postergar la extubación, pero si obviamente uno no puede identificar que haya flujo de aire digamos, en la luz traqueal, peritubo,
bueno, asumimos que ese paciente está con cierto edema y que se podría haber favorecido con un corticoide, incluso son en los que también ajustamos el balance, ¿no? Tratamos de que tenga balances neutros o en lo posible también negativos, como para asumir la actuación en combinación también con el corticoide. Y entonces 12 horas antes. Por lo menos, lo ideal 24. Sería lo ideal. 24 a 12 horas antes. Ujú. Bien. Sí. Gracias, me desarmo. O sea, para poder volver. Acá, bueno, hay felicitaciones para todos y nuevamente Carolina nos pregunta, ¿se realiza movilización pasiva del paciente pediátrico durante el tiempo de la ventilación mecánica? La realidad es que el tema de movilización temprana es un tema en la actualidad que está muy presente y se está estudiando muchísimo y cada día es mejor, es un tema muy lindo. Nosotros movilizamos a los pacientes, la realidad es que sí. En la actualidad por ahí la movilidad pasiva, y me corregirán si no es así, no tiene tanta evidencia significativa a la hora de recuperación de masa muscular o funcionalidad o fuerza muscular, pero sí a medida que podemos y en conjunto con el equipo de salud y con la ayuda de, bueno, optimizar un poco lo que es la analgosedación, el estado de conciencia del paciente, planteándonos objetivos de sedación para siempre poner en prioridad tener un paciente despierto en la medida que sea seguro, siempre vamos a mover al paciente y siempre vamos a motivar a que el paciente se mueva de manera activa. La movilización pasiva, la alineación y posicionamiento en la cama, la realidad es que lo hacemos siempre, pero siempre vamos hacia más movilización activa y hacia más pacientes despiertos en la medida que sea posible y seguro. Sí. Le voy a pedir a Alejandro que abra los micrófonos. Con respecto a la movilización temprana, el año pasado publicamos en la Revista Nacional de Córdoba un epidemiológico de movilización temprana de paciente ventilado, tanto invasivo como no invasivo, y en ese mismo artículo hay un anexo de un protocolo que presentamos también por tele-UCI en años anteriores, con Noé Bonduel y Tati Cansobre. Y ese protocolo es un adaptado desde el que tiene Alcira Molina en Austral, incluso del canadiense y norteamericano. Hicimos uno con nuestras características y recursos físicos y humanos y lo adaptamos. Y es un protocolo de movilización temprana de un nivel 1, que es este paciente con movilización y posicionamiento pasivo por parte de cuidados posturales y demás, y después el traslado de diferentes niveles hasta la bipedestación y marcha del paciente una vez resuelto probablemente gran parte del proceso. Así que nada. Ya abrimos los micrófonos, pero acá tenemos dos preguntas en el chat. Dice, paciente con traqueostomía y en ARM prolongada, CPAP de 4, con requerimiento de FIO2 de 0,3, que no se puede desconectar de la ventilación por más de 4 horas porque se fatiga. ¿Cómo hacen el Winning? ¿O es una paciente candidata a ventilación continua? Esto es un anónimo porque me lo manda un Samsung. Un anónimo de la cara que nos acaba de decir, nos acaba de relatar un paciente nuevo. ¿Está ventilado o está en CPAP? ¿Están ventilados? Ventilado y tiene autonomía de 4 horas, ¿no? Es un paciente con traqueostomía en ARM prolongada, con un CPAP de 4, con un requerimiento de una FIO de 0,3, que no se puede desconectar de la ventilación por más de 4 horas, porque se agota. ¿Y qué proponen, digamos, para el Winning? ¿O es una paciente que ya en estas condiciones, ventilación crónica, ventilación continua? No, la realidad es que yo, lo que se me ocurre ahora, y que por ahí los Winning prolongados son los más difíciles, porque ya el paciente está como con muchas cosas encima, tenemos mucha información y no sabemos realmente qué es lo que necesita, plantear, más que nada, hacer una buena evaluación previa, hacer mediciones de lo que puedas, con todo lo que tengas, porque a veces no tenemos los recursos necesarios, pero todas las mediciones de fuerza muscular, de PIMAX, PEMAX, patrón de oxígeno, todo lo que las evaluaciones previas que se puedan tener, la verdad que daría muchísima información. Optimizar, en el caso de que sea necesario, la higiene bronquial, en el caso de si el paciente lo requiere, o si tiene abundantes secreciones o mal manejo de las secreciones, la verdad que avanzar desde ese lado. Obviamente la movilización
priorizar totalmente todo lo que es la movilización activa para que el paciente pueda fortalecer sus músculos y por ende mejorar todo su patrón respiratorio. Y en cuanto a las desconexiones, si no tolera desconexiones de 4 horas con un CPAP que es realmente bajo, por más de 4 horas, bueno, hacer periodos más cortos de conexión y ver cuáles son sus parámetros basales durante las desconexiones, sin llevar a mi paciente a una fatiga o un esfuerzo respiratorio innecesario o máximo. Por ahí achicar un poco los tiempos de desconexión dentro de los parámetros o los signos vitales adecuados de mi paciente, que yo ya conozco, y ver si con eso puede tolerar periodos más cortos y a medida que se pueda ir sumando más cantidad de horas. Y sobre todo ver la causa de por qué no se puede desconectar y por qué no tolera. La realidad es que no sé en este caso cuál será, pero poder identificar esa causa para ver si se puede solucionar. No sé si... Sí, no, y esto, ¿no? De ver si el desacondicionamiento es por debilidad adquirida y hay que hacer trabajos no solamente globales, sino podemos agregar entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Y también lo otro que se puede contemplar es si el paciente va a requerir cierta ventilación parcial inicial. Entendemos que se lo puede ventilar de forma binivelada durante el periodo del descanso, donde los músculos pueden tener mejor reposo, donde puede haber una recuperación digamos, muscular y el paciente pueda tener un mejor output en el día. Y ahí sí podríamos llegar a una ventilación parcial con desvinculación de la ventilación mecánica. En realidad nos falta información de la historia de un paciente así, pero cuando uno fatiga, digamos, uno no sabe si en realidad quedó con una patología respiratoria que lo obliga a un esfuerzo muscular importante o, como decía Julia, no tiene masa muscular para responder a un esfuerzo que no es tan importante. Uno de los criterios que se usaba, prehistoria estoy hablando, era, bueno, cuando lo ventilo del todo, es decir, que descanse. Cuando no lo ventilo, me fijo en qué cosas colaterales pueden aparecer para indicarme que se me va a empezar a agotar. Por ejemplo, sin permitirle que llegue al agotamiento. Por ejemplo, monitoreo simple, un incremento de la frecuencia cardíaca que va siendo progresivo, una sensación de incomodidad, desasosiego, lo que sea, un aumento de, porque claro, yo necesito más fuerza para hacer un volumen tidal más grande que uno más chiquito. Entonces, si estoy aumentando la frecuencia respiratoria porque estoy bajando el volumen tidal y estoy aumentando la frecuencia cardíaca, me está avisando de que nos estamos cansando. ¿Algo de eso sirve? Sí, la realidad es que nosotros justamente tenemos un caso muy similar de winning prolongado y la verdad que es muy difícil de tener una forma de realizarlo porque va cambiando por ahí semana a semana. Nosotros tenemos los parámetros basales de nuestra paciente en este caso, las frecuencias respiratorias, cardíacas y saturaciones que manejan de manera basal. Entonces a la hora de hacer pruebas o periodos de desconexión, que de hecho lo estamos haciendo, nuestro basal es esto. Si la paciente comienza a aumentar su frecuencia respiratoria, aumentar su frecuencia cardíaca o a desaturar, nosotros ya es un signo de alarma y ya son compensaciones que normalmente la paciente no realiza, por ende evaluamos qué es, si es secreción, si es fatiga, si es el motivo que sea, y volvemos a conectar a nuestro paciente y ese es el tiempo máximo que logró y en base a ese tiempo máximo dentro de los parámetros adecuados nos planteamos un winning, pero lo utilizamos un montón. Sí, incluso nosotros con esta misma paciente que dice Lu, lo que hicimos fue constatar hipoventilación en los periodos de desconexión. Entonces lo que dijimos, bueno, fue como es una paciente que tiene hipoventilación por falla de goma muscular, va a requerir una cierta cantidad de horas en el día que le permita alcanzar un adecuado intercambio gaseoso para que después pueda tener una performance fuera de la ventilación. Y lo otro que no mencionamos es que tenía FIO de 0,3, este paciente, más allá que la nuestra tiene otro trastorno y también tiene FIO, idealmente sería poder bajar esa fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y que no se utilice para tapar la hipoventilación del paciente que está en falla, porque justamente si el paciente requiere FIO para saturar bien, ese paciente tiene un aumento del gasto metabólico que lo estamos capaz cubriendo también con este oxígeno. Así que parte del proceso también de liberación, que generalmente tratamos como ideal, este paciente es muy difícil para nosotros, es que llegue a 0,21, que es lo que hacemos con todos los neuromusculares, por ejemplo. No iniciamos ningún proceso de liberación, salvo excepciones, con FIO más de la ambiental.
Y asegurar otras cosas como que el medio interno, por ejemplo, Tal cual, y el nutrición. aporte calórico, claro, el soporte nutricional, Ujú. esté acorde con su condición clínica, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que nos dice, ¿a qué se debe tanto tiempo, 2 horas de prueba para la extubación? ¿A qué se debe ¿Por qué, tanto por qué tan tiempo? larga la prueba? ¿Por qué 2 horas? No, entiendo yo que justamente pruebas más largas durante la prueba de ventilación espontánea justamente lleva a mi paciente o me permite a mí evaluar si mi paciente comienza con signos de compensación para justamente lograr un intercambio gaseoso adecuado y mantenerse en las condiciones adecuadas durante la ventilación espontánea, más que nada. Entonces, la prueba más larga entiendo yo que es para eso, para poder identificar si mi paciente requiere de compensaciones durante la ventilación espontánea, digamos. Sí, lo otro es que entendemos que nosotros, como bien planteamos, ¿no? Dentro de la terapia intensiva vamos a tener pacientes con diversas características, que algunos van a ser candidatos a hacer un winning simple, el cual puede ser una prueba corta de 30 minutos en cualquiera de los métodos. Y hay pacientes que por sus características, probablemente distrés respiratorio, que es lo único que hay hasta ahora en evidencia en prueba de respiración espontánea, que sean sometidos a pruebas más largas. Incluso es contraintuitivo, es decir, el paciente que tiene más riesgo de fracasar lo voy a poner más tiempo a trabajar, y en realidad, si uno lo analiza un poco mejor, lo que quiere es que la prueba sea sensible para la detección de la falla. Entonces, si yo tengo un paciente que tuvo distrés respiratorio y quiero evaluarlo, lo que se propone, este último ensayo clínico en relación a esta población particular, es que hagamos pruebas de 120 minutos que nos determinen si realmente el paciente está en condiciones de asumirlo. E incluso los pacientes con distrés tienden a fallar después de la hora. Entonces, si la prueba es sensible para identificar esa población, digamos, voy a tener obviamente menos falla y voy a exponer a un paciente que encima es de alto riesgo de traqueostomía o de requerirla. Entonces, digamos, es usar dentro de la prueba de respiración espontánea las diferentes herramientas individualizadas según las características del paciente. Es verdad que este paciente inicialmente hicimos una prueba de 2 horas, me atrevo a decir que tal vez por sensorio o por hipoxemia, digamos, algún motivo, pero generalmente nosotros, si no hay factores de riesgo y es un paciente que pasó una internación, digamos, bastante sencilla, son pruebas de media hora, tanto en CPAP como en TUBT. Salvo que haya algo ahí en el sensorio que, bueno, en la prueba le esté tolerando bien y nos extendamos hasta 2 horas. Si no, digamos, eso uno lo tendría que ir adecuando en función de las características del paciente. Perfecto. En el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por micrófono. Sí hay felicitaciones. Gracias. Por la exposición, que han sido muy claros, dicen. Bueno, y por otro lado, ya que hay seguramente gente que, como con nosotros, trabaja en terapia intensiva pediátrica y que tal vez tienen estadísticas como nosotros o tienen intenciones de hacerlo, sugerimos que registren variables como estas y que usemos los espacios futuros de intercambio científico para saber cuáles son un poco los números a nivel nacional, que es algo que está faltando, ¿sí? Saber cuáles son los procesos de liberación en Argentina, cuáles son los tiempos de ventilación mecánica que manejamos, y usar herramientas como la clasificación WIN para estratificar un poco la población de cada una de nuestras unidades. Así que, bueno. Bueno. Felicitaciones, Lu. Muchas gracias. Impecable. Muchísimas gracias. No. Excelente. Todo. Bueno, nos volveremos a encontrar el año que viene. Bueno, feliz año. Abrazo para todos y felicidades. Feliz año.